Mi nombre es Lucía Ramírez. Llevo más de 15 años trabajando como enfermera en hospitales públicos de Jalisco. He visto cosas que preferiría no recordar. Accidentes brutales, enfermedades que consumen en silencio y muertes que llegan sin previo aviso. Pero lo que pasó en el cuarto 412, eso no se compara con nada que haya presenciado antes. Es una de esas historias que uno guarda en lo más profundo, como si al contarla se hiciera más real, más presente. Todo empezó en el Hospital General de San Andrés, un edificio viejo que sigue de pie más por terquedad que por infraestructura. Las paredes huelen a desinfectante barato, a humedad y a algo más. Algo que no sabría cómo nombrar, pero que uno aprende a reconocer con el tiempo. El olor de la muerte. En ese hospital, los pasillos crujen aunque nadie los pise, y las luces parpadean aunque las hayan cambiado ese mismo día. Se siente como si el edificio respirara solo, como si estuviera vivo. El turno nocturno suele ser tranquilo en comparación con el día, pero no en la planta alta, donde están los pacientes más graves. Esa ala, la del ala norte, se siente distinta, más fría. Los doctores siempre mandaban a los internos más jóvenes a cubrir ahí, y yo por antigüedad solía rotar entre pisos. Pero esa semana, por una baja inesperada, me asignaron 5 noches seguidas en esa ala, en el turno de las 11 p.m. a las 7 a.m. Desde la primera noche, el cuarto 412 llamó mi atención. No tanto por lo que pasaba adentro, sino por lo que no pasaba. Siempre estaba vacío. Lo curioso era que figuraba como en mantenimiento desde hacía semanas, pero nadie del área de intendencia recordaba haber recibido una orden oficial para clausurarlo. Aún así, el letrero de no ingresar mantenimiento colgaba en la puerta, amarillento y doblado en las esquinas, como si llevara ahí años. Una noche, mientras hacía el recorrido de rutina para revisar signos vitales, me tocó pasar frente a la puerta del 412. Sentí un escalofrío tan marcado que me detuve. Fue como si alguien me hubiera rozado el cuello con los dedos fríos. Me di la vuelta, segura de que alguien estaba detrás de mí, pero el pasillo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido grave de las lámparas fluorescentes. Seguí caminando, aunque más rápido. Al llegar al cuarto 408, una paciente mayor, doña Eulalia, que estaba hospitalizada por una infección renal, me tomó del brazo con una fuerza inesperada. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, y me dijo en voz baja: «No te acerques al 412, mija. Él no quiere que lo despierten». Le pregunté quién, pero ella se limitó a cerrar los ojos como si se arrepintiera de haber hablado. Quise pensar que deliraba por la fiebre, pero su mirada no era de una persona febril, era miedo puro. Las siguientes noches intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que era solo una habitación cerrada, que las mentes cansadas tienden a imaginar cosas. Pero cada vez que pasaba por ese cuarto, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible se interpusiera en el pasillo. A veces, el monitor de signos vitales del 410 parpadeaba sin razón aparente justo al pasar por ahí, o escuchaba un golpeteo tenue proveniente del interior, como si alguien estuviera tocando la pared desde dentro. Una noche particularmente silenciosa, mientras organizaba los historiales en la estación de enfermería, me di cuenta de que la cámara de vigilancia apuntada al pasillo de los cuartos 410 al 414 había sido desconectada. Pensé que era una falla técnica, pero cuando revisé el sistema no había registro de desconexión, como si alguien la hubiera apagado manualmente sin dejar rastro. Fui a buscar a Mateo, el guardia de seguridad de turno, para preguntarle si sabía algo. Es un hombre callado, con años en el hospital y que no se inmuta con facilidad. Pero cuando mencioné el 412, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «A ese cuarto no le pongas atención, Lucía. Haz tu trabajo y no te metas».
Hay cosas que es mejor no ver, lo dijo sin mirarme y volvió a revisar su monitor como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Para la cuarta noche ya no podía más. Me sentía observada. En cada ronda era como si el 412 me jalara la vista. No me atrevía a tocar la manija, pero cada vez que pasaba me detenía un segundo más. Escuchaba, olía, buscando algo que no sabía qué era. Y en ese intento de racionalizar, empecé a notar detalles inquietantes. El polvo en el suelo frente a la puerta estaba alterado, como si alguien caminara en círculos ahí dentro. Y una madrugada vi algo aún más extraño. Eran las 3:47 a.m. Lo recuerdo bien, cuando pasé frente a la puerta y noté que la cinta de no ingresar ya no colgaba como antes. Estaba rota. Y en la parte inferior de la puerta había una marca, como una mano arrastrándose hacia afuera. No supe qué hacer. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y caminé hasta el final del pasillo fingiendo que no lo había visto. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí había despertado y no me iba a dejar en paz. Después de aquella madrugada en que vi la marca en la parte inferior de la puerta del cuarto 412, algo cambió en mí. No solo en mi forma de trabajar, sino en mi forma de percibir el hospital. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio vivo, cambiante y vigilante. Las siguientes noches me convertí en una especie de espía involuntaria. Intentaba seguir con mis rondas como si nada pasara, pero el 412 me tenía atrapada. Cada vez que pasaba por ahí, sentía una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más espeso. No había ruido, no había movimiento, pero el silencio era tan antinatural que dolía. El quinto día decidí hablar con Teresa, una enfermera de planta que llevaba más de 20 años en el hospital. Ella siempre ha sido una mujer reservada, casi fría, pero ese día me vio con ojos distintos, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando. «¿Ya lo viste, verdad?», me preguntó sin rodeos. No supe qué responder. Apenas asentí con la cabeza. Ella miró alrededor y bajó la voz. A ese cuarto lo clausuraron hace más de 10 años. Pero no por remodelación. Fue después de lo de Ernesto. Le pedí que me contara y aunque al principio se negó, al final lo soltó. Ernesto era un camillero joven, de apenas 20 años. Decían que era alegre, bromista y que nunca se tomaba nada en serio, hasta que lo mandaron a llevar un cadáver al depósito. El cuerpo estaba en el cuarto 412. Nadie recuerda bien cómo llegó ahí ese paciente porque no había registro en el sistema. Pero lo cierto es que Ernesto entró a ese cuarto solo, como siempre, y no volvió a salir caminando. Lo encontraron horas después, en el suelo, con los ojos abiertos y la mandíbula desencajada. No tenía marcas de violencia ni signos vitales, solo una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que lo rompió por dentro. Desde entonces, nadie volvió a usar ese cuarto, y los doctores más viejos pidieron que lo clausuraran por razones administrativas. Pero a veces, dijo Teresa y su voz tembló ligeramente, a veces se le sigue escuchando gritar. Después de esa conversación, ya no pude seguir fingiendo. Pedí que me cambiaran de planta. Inventé que tenía migrañas, que necesitaba una rotación distinta. Pero el jefe de enfermería me dijo que no había personal suficiente y que debía aguantar por lo menos 2 noches más. La noche siguiente, justo a las 2:33 a.m., el monitor del cuarto 409 comenzó a sonar. Corrí pensando que algo le había pasado al paciente, pero cuando entré, todo estaba en orden. Saturación, pulso, presión, todo perfecto. Sin embargo, el paciente, un joven que se recuperaba de una cirugía, tenía los ojos abiertos, llorando en silencio. Le pregunté qué pasaba y apenas pudo decirme la voz. La escuché otra vez. Le pedí que me explicara, pero no quiso hablar más. Al día siguiente, su familia pidió el traslado a otro hospital.
A la siguiente madrugada, las cosas se salieron de control. A eso de las 3, mientras revisaba unos expedientes, escuché el sonido claro de una camilla moviéndose por el pasillo. Lo curioso fue que no había nadie más en esa planta en ese momento. Me asomé y pude ver cómo una camilla vacía se deslizaba sola por el pasillo, muy lentamente, hasta detenerse justo frente al cuarto 412. Me quedé paralizada. No hubo corrientes de aire ni desniveles en el piso. Era como si algo la estuviera guiando con cuidado, y entonces, sin previo aviso, la puerta del 412 se abrió sola. No completamente, solo un poco. Lo suficiente para dejar salir un aire helado, acompañado de un olor intenso. No sabría describirlo con exactitud, pero era como una mezcla entre sangre vieja, ropa mojada y algo dulzón, como flores podridas. Me acerqué, no porque quisiera, sino porque algo me jalaba hacia allá. Un impulso irracional, como si tuviera que ver qué había dentro. Miré por la rendija, con el corazón en la garganta. El cuarto estaba completamente oscuro, salvo por un punto tenue de luz al fondo. Parecía una vela encendida en medio de la nada, pero no fue la luz lo que me perturbó, sino lo que había justo al lado. Una figura sentada en el suelo, encorvada, respirando con dificultad. No podía verle el rostro, pero su piel era de un gris enfermizo como papel viejo. Dio un suspiro profundo, como si se percatara de mi presencia. Entonces giró la cabeza muy lentamente y en ese momento escuché mi nombre. Lucía no lo gritó, lo susurró, pero lo escuché claro, nítido, y no venía de adentro del cuarto. Venía de dentro de mi cabeza. Corrí, no miré atrás, bajé las escaleras casi sin sentir las piernas y me encerré en el cuarto de descanso hasta que amaneció. No pude contarle a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que el cuarto 412 me habló? Pero a partir de esa noche, las cosas empeoraron. Las luces comenzaban a parpadear cada vez que yo pasaba por el pasillo. Mi reloj se detenía exactamente a las 3:17 a.m. todos los días. Y en una de las hojas de control, en lugar de mi firma, apareció escrito con tinta roja: «Ya sabes que estoy aquí». Después de aquella noche en que escuché mi nombre desde dentro de mi cabeza, supe que algo dentro del 412 se había dado cuenta de mi presencia y ya no pensaba soltarme. Las señales se volvieron más claras, más directas. No eran simples alucinaciones o coincidencias. Todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Los pacientes que estaban en los cuartos cercanos empezaron a sufrir recaídas inexplicables, dolores sin causa aparente, fiebre súbita, insomnio profundo con pesadillas que los hacían gritar y convulsionar en medio de la noche. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años ingresado por una trombosis leve, me agarró del uniforme en la madrugada del martes y me dijo algo que todavía me hace estremecer. Él no quiere estar solo. Dice que tú te vas a quedar con él. Cuando le pedí que me explicara, me miró con los ojos llorosos y simplemente dijo: «No es humano, enfermera, ya no lo es». Horas después, su corazón se detuvo. Intentamos reanimarlo durante más de 20 minutos, pero nada funcionó. Lo extraño fue que durante la maniobra de resucitación, las luces de todo el pasillo comenzaron a parpadear violentamente y se escuchó un golpe seco desde dentro del 412, como si algo o alguien hubiera azotado la puerta desde adentro. Esa madrugada decidí que no podía más. Fui directo con el doctor Hinojosa, jefe de piso, y le dije la verdad, todo. Desde las marcas en la puerta, las voces, las figuras, las notas. Esperaba que me tratara como loca o que al menos me diera una licencia médica por estrés. Pero lo que hizo fue aún más perturbador. Se me quedó viendo con una expresión que nunca le había visto. Resignación. «Te eligió», dijo simplemente. «A mí también me pasó hace años. No hay forma de huir de él. Pero puedes resistir.
Algunos lo han logrado, otros no. No quise saber más. Salí corriendo de su oficina sin mirar atrás. Esa noche falté a mi turno, pero al día siguiente me llamaron. Una compañera nueva que me había cubierto sufrió un colapso nervioso. La encontraron llorando frente a la puerta del 412 con la bata rota y las uñas ensangrentadas de tanto rascar la pared. Repetía una y otra vez: no está solo, nunca ha estado solo. Volví al hospital con el corazón apretado, con una mezcla de culpa y miedo. Al llegar, Mateo, el guardia, me estaba esperando. Me llevó a un lado del hospital, a la parte más vieja, donde ya nadie va. Me dijo que había algo que debía ver. Ahí, en una pequeña bodega entre archivos polvorientos y cajas viejas, me mostró un cuaderno. Era un registro antiguo del hospital, de hace más de 50 años. En una de las páginas, bajo una luz tenue, encontré varias anotaciones que hablaban del paciente del cuarto 412. Su nombre estaba tachado, pero el número del cuarto aparecía repetido una y otra vez. Lo llamaban el silencioso. Decían que nunca hablaba, que solo observaba, que su presencia enfermaba a los demás pacientes, que un día simplemente dejó de respirar, pero su cuerpo nunca se enfrió, como si siguiera vivo. Según la nota final, el paciente fue declarado muerto, pero durante la noche, los enfermeros que limpiaron el cuarto afirmaron haberlo visto de pie, mirándolos desde la esquina. Desde entonces, cada vez que alguien intentaba usar esa habitación, algo ocurría. Muertes súbitas, desapariciones, ataques de locura. Mateo cerró el cuaderno, me miró con una seriedad desgarradora y dijo: Lucía, no es un espíritu, es una sombra vieja. Algo que estaba aquí antes del hospital, antes del pueblo incluso. Un fragmento de algo que no debería estar con nosotros, y ahora ya te vio. Volví al piso esa noche. No había forma de evitarlo. Como un imán, mis pasos me llevaron nuevamente hasta la puerta del 412. Ya no tenía la cinta amarilla, ya no estaba cerrada. Estaba apenas entornada, como esperándome. No sé cómo, pero entré. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Había una luz parpadeante, como la de una vela vieja, temblando en una esquina del cuarto. El aire era tan denso que me costaba respirar, y cada paso sonaba como si pisara algo húmedo. El suelo estaba frío, no como los otros cuartos. Ese frío parecía venir del centro de la tierra. Me acerqué a la esquina, y ahí estaba. La figura que había visto días antes, pero esta vez erguida, de pie, mirándome sin rostro. No tenía ojos, no tenía boca. Su cuerpo era alargado, delgado como una sombra estirada. De su piel gris emanaba un vapor extraño, y su presencia llenaba el cuarto como una masa invisible. Y entonces lo escuché de nuevo. Lucía, pero esta vez no dentro de mi cabeza. Esta vez lo escuché con mis oídos, grave, lento, como si cada letra raspara las paredes. No pude moverme, no podía respirar. Sentí cómo mi cuerpo se endurecía, como si me convirtiera en piedra. La criatura levantó una mano y con un solo gesto me mostró algo. La pared del fondo se iluminó un segundo y ahí estaban. Decenas de nombres, escritos con sangre, con garras, con dolor. Nombres de enfermeros, doctores, pacientes. Algunos los reconocí, otros eran demasiado antiguos. Y al final, uno nuevo, que se escribía solo frente a mis ojos. Lucía Ramírez. Fue entonces cuando grité, un grito que no salió de mi boca sino de mis entrañas. Algo me expulsó del cuarto. Caí al pasillo, jadeando, temblando, con el uniforme empapado en sudor. La puerta se cerró sola detrás de mí. No volví a entrar. No volví a pasar por ese pasillo. Pero él ya me había tocado. Después de aquella madrugada, no volví a ser la misma. Algo dentro de mí, algo que no puedo nombrar, cambió. Como si al entrar en el cuarto 412 me hubiera contaminado de su esencia. O peor aún, como si algo de él se hubiera quedado en mí.
Presenté mi renuncia días después. No pude dar explicaciones claras. Solo dije que necesitaba tiempo, que tenía un problema de salud mental. El hospital me dejó ir sin insistencias. Tal vez no fui la primera en hacerlo después de lo que vive ahí. Intenté volver a una vida normal, dormir en casa, salir al parque, ver televisión, pero no pude. Aún hoy, 5 meses después, sigo sintiendo la presencia. En las sombras de los pasillos, en el reflejo de los vidrios por la noche, en el zumbido del refrigerador cuando todo está en silencio. Mi madre me dice que estoy demasiado nerviosa, que debería ir a una iglesia. Fui, me confesé. El padre no me dejó terminar de contar. Me interrumpió cuando mencioné el cuarto. Hay lugares donde la fe no alcanza, me dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que lo escuchara alguien más. Lo peor no es el recuerdo, es la certeza de que nunca salí completamente de ese cuarto. Algo me sigue, me observa desde el rincón más oscuro de cada habitación. Lo siento en mi nuca cuando me quedo sola, como un aliento seco que no cesa. Hay noches en que despierto y juro que alguien me llama desde el pasillo, con esa misma voz que escuché allá dentro, grave, lenta, como tierra deslizándose. Lucía. Hace poco decidí volver al hospital. No por nostalgia, por necesidad. Necesitaba saber si el cuarto seguía ahí, si la puerta aún existía, si todo fue real. Fingí ser visitante y subí por el elevador al ala norte, como si fuera a ver a algún paciente. El pasillo estaba igual, más oscuro de lo que recordaba, más silencioso. Pero el cuarto 412 ya no estaba. El número había sido removido. Entre el 411 y el 413 solo había una pared lisa pintada de blanco opaco, sin marcas, sin puertas, sin rastros, como si jamás hubiera existido. Pero yo sé que sí. Me quedé ahí parada varios minutos. Nadie pasaba. El hospital estaba lleno, pero ese piso parecía abandonado. Y entonces lo sentí. No lo vi. No lo escuché, lo sentí, algo detrás de esa pared, latiendo, respirando, el mismo olor dulzón y podrido escapando por una grieta invisible. No me quedé más, me fui con el pecho apretado y las manos sudorosas. Desde ese día tengo sueños que no son míos, sueños donde estoy acostada en una camilla y alguien me observa desde una esquina. No lo veo, pero sé que está ahí. Esperando. Algunas noches despierto con rasguños en los brazos, otras con marcas de dedos en los tobillos. Me cambié de casa, de ciudad, pero sigue encontrándome. No importa dónde me esconda, él ya me eligió. Hay un cuaderno en mi mesa de noche donde intento escribir todo esto, pero cada vez que llego al final, las palabras cambian solas. Una vez, en la última página, apareció una frase que yo no escribí. Estaba en tinta negra, reciente, con mi misma letra, pero no era mía. ¿Por qué cerraste la puerta, Lucía? A veces me pregunto si alguien más verá este relato, si servirá de advertencia, pero lo dudo, porque lo que vive en el cuarto 412 no necesita ser creído, solo necesita ser sentido. Y si algún día te toca hacer guardia en un hospital viejo y ves una puerta sin número, con el aire más frío de lo normal, no te detengas, no escuches y sobre todo no entres, porque él no está solo, nunca lo ha estado.